Saludos, amigos, hermanos, oyentes. Hoy nuevamente estamos con el estudio La Carta a los Hebreos. Hoy te traigo el estudio número 5 y seguimos en el capítulo 1, en el versículo 2. Seguimos en el capítulo 1 y dice así Hebreos 1, 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. En el estudio anterior pudimos hablar sobre los postreros días, y hoy vamos a hablar sobre una doctrina esencial en el cristianismo. Si tú eres cristiano, debes saber esta doctrina. Tal vez no eres cristiano y por primera vez lo vas a escuchar. Pues sí, estamos hablando de la doctrina de la Trinidad de Dios, conocido como el único Dios verdadero. Pero sabemos que en la Biblia nos enseña que son tres personas en una sola naturaleza. Estamos hablando del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Una sola naturaleza divina en tres personas. Hoy nos vamos a sumergir un poco, al menos en lo principal, de este versículo que dice que nos habla por el Hijo. El título de este estudio es Nos ha hablado por el Hijo. Y para entender, debemos preguntarnos, ¿quién es el Hijo? Ahora vamos a trabajar por un momento con la Confesión de Fe Bautista de 1689. En el punto número 1. Aquí vamos a estudiar sobre el Dios Trino. Y dice así el punto 1. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo, y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos. Santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. También es galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Pero vayamos más allá de la Confesión Bautista de 1689 en el punto 3. Aquí nos muestra que en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo. De una sustancia, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Ahora, vayamos al punto 8, donde conoceremos quién es el Hijo. Y dice así el punto 8 de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera Él mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la Iglesia,
el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Ahora, vimos en el estudio anterior que Jesús es nuestro mediador de un mejor pacto. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Acompáñame, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Y dice así la palabra de Dios, inerrante, eficaz, suficiente. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de la cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora, ¿qué sabemos? ¿Quién es el Hijo? Y que el Hijo descendió y se encarnó en hombre. Y este hombre es Jesús, el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Él es nuestro Cristo, que en latín es Christus y en griego antiguo Christos. Entonces, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, es Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Cristo, es nuestro Dios, como dice en Romanos capítulo 9, versículo del 1 al 5. Acompáñame. Romanos capítulo 9, versículos 1 al 5. Y dice así la palabra de Dios. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hermano, Pablo en la carta de los Romanos nos está diciendo 2 veces, Cristo, 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 que vino de la carne, Cristo, el cual es Dios, Jesús, nuestro Mesías, el Cristo, la segunda persona de la Trinidad, quien se encarnó en Jesús. Él es Jesús, nuestro Dios, la segunda persona de la Trinidad. Ahora, la doctrina no solo queda en saber quién es el Hijo y que se encarnó y se llamó Jesús. No, ahora debemos saber las 2 naturalezas de Jesús. Jesús y su doble naturaleza, completamente hombre y completamente Dios. Para eso vamos a ir a los comentarios y al libro de Teología Sistemática de Luis Berkhoff. Él nos da 2 puntos: la necesidad de su humanidad y la necesidad de su divinidad. Recordemos, Jesús, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, encarnada, con doble naturaleza. Esto es esencial, completamente hombre, completamente Dios. Dice así Luis Berkhoff, la necesidad de su humanidad. Puesto que el hombre pecó, era necesario que el castigo lo recibiera el hombre. Además, la paga del castigo envolvía el sufrimiento del cuerpo y del alma, en tal forma que solo el hombre es capaz de sufrirlo. Era necesario que Cristo tomara la naturaleza humana, no únicamente con todas sus propiedades esenciales, sino también con todas las flaquezas a las que está propensa desde la caída. Y que de esta manera bajara hasta las profundidades de la degradación a que el hombre ha caído. Al mismo tiempo tenía que ser un hombre sin pecado, porque uno que fuera pecador y que hubiera arruinado su propia vida, ciertamente no podría hacer expiación por otros. Tan solo un mediador como él, verdaderamente humano, que tuviera el conocimiento experimental de las miserias de la humanidad y que se levantara por encima de todas las tentaciones, podría entrar con toda simpatía a todas las experiencias, las pruebas y las tentaciones de los hombres
y ser un ejemplo humano perfecto para sus seguidores. El segundo punto, la necesidad de su divinidad, completamente Dios. En el plan divino de la salvación era absolutamente esencial que el mediador también fuera verdadero Dios. Era necesario. ¿Para qué? Y nos da 3 puntos. A. Presentar un sacrificio de infinito valor y diera perfecta obediencia a la ley de Dios. B. Soportara la ira de Dios con propósito redentor, es decir, para liberar a los otros de la maldición de la ley. Y C. Pudiera aplicar todos los frutos de su trabajo cumplido a aquellos que lo recibieran a él mediante la fe. El hombre con su vida deshecha no puede pagar el castigo del pecado, pero prestar obediencia perfecta a Dios. Puede soportar la ira divina y si no fuera por la gracia redentora de Dios, la tendría que soportar eternamente, pero no podría sobrellevarla de una manera tal que pudiera abrirse una vía de escape. Hoy en día, Dios nos habla por el Hijo, por medio del Evangelio. Él nos dio el mandato de ir y predicar el Evangelio a toda etnia. Así es, hermano y amigo. El canon está cerrado y solo tenemos una revelación. Sí, y está escrita en la Biblia. Y esta es nuestra máxima autoridad en cuestiones de conducta y fe. Y nadie más puede dar más revelaciones de ningún tipo. Tenemos el Evangelio en nuestras manos, que es el único que tiene poder de salvación de las almas. Así es, hermano y amigo, llegamos al final del estudio. Espero que les haya gustado este estudio de la doctrina del Hijo. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad encarnada, que se llamó Jesús, nuestro Cristo el Mesías, que tiene 2 naturalezas, completamente Dios y completamente hombre. Él fue quien nos salvó del pecado, quien nos reconcilia con el Padre por medio de la cruz, que ahora está sentado en el trono celestial, que intercede por todos sus hijos. Gracias, hermanos, esto ha sido todo por el Ministerio Vida y Gracia, y siempre aquí en Radio Vida y Gracias. Te doy las gracias, nos vemos en el próximo estudio y termino con una oración, hermano, amigo. Gracias, Señor, por este estudio, gracias por conocer a la segunda persona de la Trinidad, por conocerte a ti, Dios. Te doy gracias por todos estos conocimientos, Señor, que se apliquen en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras iglesias locales, que no solamente se quede en nuestro cerebro, Señor, que baje a nuestro corazón y a nuestra vida diaria, Señor, en el trabajo, en los estudios, en la universidad, en los colegios. Gracias, Señor, envía más obreros a tu mies, en el nombre de Cristo te lo pedimos, en el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermano, nos vemos en el próximo estudio.